¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones realmente llegan al cielo? A veces sentimos que nuestras palabras se pierden, pero la Biblia nos asegura que Dios escucha a quienes se acercan a Él con un corazón sincero. En Mateo 6:6 Jesús dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este poderoso versículo no solo nos da instrucciones sobre cómo orar, sino que nos revela un principio clave. La oración efectiva nace de una relación íntima con Dios. Hoy profundizaremos en cómo debes orar para asegurarte de que Dios escuche tus súplicas. Si deseas una conexión más profunda con Él y una vida transformada por el poder de la oración, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el camino hacia una oración que transforma? Desde el momento en que un alma se acerca a Dios, surge una pregunta que ha resonado en los corazones de los creyentes a lo largo de la historia. ¿Cómo puedo orar de manera que Dios me escuche? Muchas veces nos encontramos repitiendo palabras, buscando fórmulas o imitando las oraciones de otros, solo para descubrir que nuestro corazón sigue inquieto, nuestra fe tambalea y nuestra conexión con Dios parece distante. Sin embargo, la clave para que nuestras oraciones sean escuchadas no se encuentra en palabras adornadas ni en ritos complejos, sino en algo mucho más simple y profundo: un corazón humilde y sincero. Dios, en su infinita sabiduría, nos muestra en las Escrituras cómo Él se acerca a los que son humildes. En el Salmo 34:18 se nos revela: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este pasaje no solo es una promesa, sino también una invitación. Nos enseña que Dios no se impresiona con la grandeza exterior ni con discursos elocuentes. Más bien, su mirada se fija en aquellos que reconocen su necesidad de Él, que se acercan con un corazón dispuesto, quebrantado y lleno de honestidad. Pensemos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. Jesús, al contar esta historia, nos muestra dos formas de orar, pero solo una obtiene la aprobación divina. El fariseo, orgulloso de su propia justicia, se presenta delante de Dios, enumerando sus méritos y señalando las faltas de otros. Sus palabras estaban cargadas de autosuficiencia, como si quisiera recordarle a Dios lo afortunado que era al tener un siervo tan ejemplar. Por otro lado, el publicano, un hombre despreciado por la sociedad, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo. En un acto de humildad genuina, golpeándose el pecho, simplemente dijo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y fue este último quien, según Jesús, volvió a casa justificado ante Dios. Esta parábola resuena porque nos confronta con nuestra propia actitud al orar. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios buscando impresionar, creyendo que nuestras obras, conocimiento o palabras pueden ganarnos su favor? Sin embargo, la verdad es que Dios no se deja engañar por apariencias. Él ve el corazón. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y lo que Dios busca no es perfección, sino sinceridad. Un corazón que reconoce su necesidad de Él es un corazón que Dios no puede ignorar. Es importante entender que la humildad no es debilidad ni resignación, sino una posición espiritual que nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando somos humildes dejamos de depender de nuestras fuerzas y comenzamos a confiar plenamente en su poder. La humildad es lo que permitió a Moisés liderar al pueblo de Israel. A pesar de sus dudas y temores,
Él obedeció el llamado de Dios, reconociendo que no era su propia habilidad la que garantizaría el éxito, sino el respaldo divino. De igual manera, nuestra oración debe ser un acto de dependencia total en el Señor, dejando a un lado nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Un ejemplo conmovedor de esta verdad lo encontramos en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1 vemos cómo Ana, en su desesperación por no poder tener hijos, acudió al templo y derramó su alma ante el Señor. Su oración no era sofisticada ni pública. Era un susurro lleno de lágrimas y honestidad. Incluso el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana le explicó: no he bebido vino ni cerveza, solo estoy derramando mi alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Fue esa oración humilde y sincera la que tocó el corazón de Dios y resultó en el milagro del nacimiento de Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué significa derramar nuestra alma delante de Dios? Significa presentarnos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Significa abrir nuestro corazón con todas sus heridas, dudas y temores, y confiar en que Dios no solo nos escucha, sino que nos comprende y nos ama incondicionalmente. La oración no es un espectáculo para otros ni un ritual mecánico. Es un encuentro íntimo entre un padre amoroso y sus hijos necesitados. Sin embargo, en nuestra humanidad a menudo luchamos con el orgullo y el temor. A veces sentimos que debemos presentarnos ante Dios con una fachada impecable, como si nuestras fallas fueran un obstáculo para que Él nos acepte. Pero en realidad, Dios no busca perfección, sino autenticidad. En el Salmo 51:17, el rey David declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estas palabras fueron escritas después de que David cayera en pecado y enfrentara las consecuencias de sus acciones. En lugar de intentar justificar sus errores, David se rindió ante Dios, reconociendo su pecado y pidiendo misericordia. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, experimentamos algo extraordinario: su gracia transformadora. La humildad no solo abre el camino para que nuestras oraciones sean escuchadas, sino que también nos transforma desde adentro. Al reconocer nuestra dependencia de Dios, permitimos que Él moldee nuestro carácter y nos guíe por su camino. Un aspecto clave de esta transformación es la capacidad de confiar en que Dios responde a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. A menudo queremos respuestas inmediatas, pero la humildad nos enseña a esperar con paciencia y fe. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que proviene de confiar en Dios es un fruto de la humildad, porque solo un corazón humilde puede descansar en la soberanía divina. Otro ejemplo inspirador es el de Jesús mismo, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, mostró una humildad incomparable en su vida y en su oración. En el jardín de Getsemaní, enfrentando el sufrimiento que estaba por venir, oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Este acto de rendición total no solo nos muestra cómo orar con humildad, sino que también nos recuerda que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, aunque a veces no la comprendamos por completo. La humildad también nos permite reconocer que no somos los únicos en necesidad. Nos abre los ojos a las necesidades de los demás y nos impulsa a orar no solo por nosotros mismos,
sino también por quienes nos rodean. Job es un ejemplo poderoso de esto. En medio de su sufrimiento, cuando decidió orar por sus amigos, Dios restauró su vida y le bendijo abundantemente. Job 42:10. Este acto de intercesión no solo demuestra la fe de Job, sino también su disposición a poner las necesidades de otros por encima de las suyas. Un reflejo de un corazón verdaderamente humilde. Por último, es crucial recordar que la humildad no significa que debemos acercarnos a Dios con temor o inseguridad, sino con confianza en su amor y misericordia. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza nace de saber que somos hijos amados de Dios y que Él anhela escucharnos y responder a nuestras oraciones. Cuando entendemos la importancia de un corazón humilde y sincero, nuestras oraciones dejan de ser una lista de deseos y se convierten en una conversación viva y transformadora con nuestro Creador. Así como un niño corre hacia los brazos de su padre con total confianza, nosotros también podemos acercarnos a Dios sabiendo que Él está siempre dispuesto a escucharnos, guiarnos y amarnos. En esa humildad encontramos el verdadero poder de la oración y abrimos las puertas para que Dios obre de maneras que superan nuestra imaginación. La oración es el momento en el que el alma se encuentra con su Creador. Pero para que ese encuentro sea pleno es necesario crear un espacio donde nada interfiera con la comunión entre el hombre y Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que observa la disposición con la que nos acercamos a Él. En Mateo 6:6 Jesús nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este versículo revela una verdad poderosa. La oración no es un acto público ni un espectáculo. Es un momento íntimo, un diálogo profundo que ocurre lejos del ruido del mundo. La idea de apartarse para estar con Dios es una constante en la Biblia. Desde tiempos antiguos los siervos de Dios entendieron la importancia de encontrar un lugar donde pudieran abrir su corazón sin distracciones. Moisés, por ejemplo, subía al monte Sinaí para encontrarse con el Señor y recibir sus instrucciones. En Éxodo 19:20 leemos cómo el Señor descendió sobre el monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este acto de ascender simboliza no solo un cambio físico, sino un acto espiritual de separarse de lo terrenal para encontrarse con lo divino. De manera similar, nuestras vidas modernas, llenas de ruido y ocupaciones, requieren que hagamos un esfuerzo consciente por apartarnos y buscar un espacio de intimidad con Dios. Jesús mismo practicaba este principio. En múltiples ocasiones se retiraba a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 nos narra: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto nos enseña que el Hijo de Dios, en medio de su ministerio terrenal, priorizaba estos momentos de comunión con el Padre. Si incluso Jesús, quien estaba en completa unidad con el Padre, buscaba este espacio de intimidad, cuánto más nosotros necesitamos hacerlo. La importancia de tener un lugar apartado para orar no radica únicamente en el silencio físico, sino en lo que ese acto representa para nuestro espíritu. Es un recordatorio de que la relación con Dios requiere intencionalidad. No se trata de orar cuando sea conveniente o cuando el tiempo lo permita, sino de
apartar un momento específico para estar con Él. Este acto de separar tiempo y espacio es una forma de mostrarle a Dios que es una prioridad en nuestras vidas, que valoramos su presencia por encima de cualquier otra cosa. Un ejemplo bíblico que resalta este principio es el profeta Daniel. En Daniel 6:10 leemos cómo, a pesar de las amenazas de muerte por orar al Dios de Israel, Daniel seguía apartando 3 momentos al día para orar en su habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Este acto de dedicación nos enseña que la intimidad con Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra determinación de buscarlo. Daniel no permitía que nada interrumpiera su comunión con el Señor. Y esa constancia fue recompensada cuando Dios cerró la boca de los leones en el foso donde fue arrojado. Además, este espacio de intimidad no es solo un lugar físico, también representa una actitud interna. No basta con alejarnos del ruido exterior si nuestras mentes están llenas de preocupaciones, distracciones y afanes. Filipenses 4:6 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Este versículo nos invita a traer nuestras cargas a los pies del Señor, a descargar en Él todo aquello que ocupa nuestra mente para poder orar con un corazón enfocado y en paz. Cuando creamos un espacio de intimidad con Dios, no solo nos acercamos a Él, sino que también comenzamos a escuchar su voz con mayor claridad. En 1 Reyes 19:12 se nos describe cómo Elías, esperando escuchar a Dios, no lo encontró en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave murmullo. Este relato nos muestra que Dios muchas veces no habla a través de manifestaciones espectaculares, sino en la quietud de nuestros corazones. Por eso es esencial apartarnos de todo aquello que nos distrae y aprender a sintonizarnos con su voz en esos momentos de silencio y comunión. El espacio que dedicamos a Dios también refleja nuestra fe en su poder para obrar en nuestras vidas. Cuando elegimos dejar a un lado nuestras ocupaciones y responsabilidades para buscar su rostro, estamos demostrando que confiamos en Él, que creemos que Él puede hacer más en un momento de oración que nosotros en un día entero de esfuerzo humano. Este acto de fe es lo que agrada a Dios, como se menciona en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante entender que este tiempo de intimidad no debe limitarse a un solo momento en el día. Aunque Jesús se retiraba a lugares solitarios, también vivía en constante comunión con el Padre. En Juan 5:19 Jesús declara: no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo de igual manera. Este ejemplo nos inspira a buscar una relación con Dios que no se limite a un lugar o tiempo específico, sino que impregne cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, el hábito de apartar un momento diario para estar a solas con Él nos ayuda a cultivar esa comunión continua. La práctica de apartar tiempo para orar también fortalece nuestra disciplina espiritual. En un mundo donde las prioridades compiten constantemente por nuestra atención, este hábito nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Como lo menciona Colosenses 3:2, pongan la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al hacer de la oración una prioridad diaria, estamos entrenando nuestro corazón y nuestra mente para buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás será añadido. Finalmente, este espacio de intimidad con Dios nos transforma. En 2 Corintios 3:18 leemos: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En la quietud de nuestra oración, mientras contemplamos su presencia, el Espíritu Santo obra en nosotros, moldeando nuestro carácter y renovando nuestra mente. Este es el poder de la oración en lo secreto. No solo mueve el corazón de Dios, sino que transforma el nuestro. A medida que comprendemos la necesidad de crear un espacio de intimidad con Dios, también entendemos que este acto no es un deber, sino un privilegio. Tener la oportunidad de entrar en su presencia, de hablar con el Creador del universo, es un regalo que no debemos tomar a la ligera. Cuando apartamos un lugar y un tiempo para orar, estamos abriendo la puerta para que el cielo toque nuestras vidas, para que su paz, su amor y su dirección llenen cada rincón de nuestro ser. Así como el incienso sube hacia el cielo en el templo, nuestras oraciones ascienden como un aroma agradable ante el Señor, y en esa comunión íntima encontramos propósito, fortaleza y dirección. La invitación sigue en pie. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora. Allí en lo secreto descubrirás que no hay mayor recompensa que la presencia de Dios mismo. La oración tiene un poder transformador, pero para que su impacto sea pleno, debe estar acompañada de un ingrediente esencial: la fe. La Biblia nos enseña que orar sin fe es como sembrar una semilla sin esperar que germine. Hebreos 11:6 nos revela una verdad contundente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo destaca la importancia de creer que Dios existe, sino también de confiar en su disposición para responder a quienes le buscan de todo corazón. La fe no es un simple pensamiento positivo ni una emoción pasajera. Es una convicción profunda que nace de conocer a Dios y su fidelidad. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la fe ha sido el motor que activó la intervención divina. Jesús, en su ministerio terrenal, constantemente destacaba la fe de las personas como el factor determinante para recibir un milagro. En Mateo 9:22, cuando una mujer enferma tocó el manto de Jesús con la esperanza de ser sanada, Él le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Esta declaración no solo reconoce el acto físico de tocar su manto, sino la confianza absoluta que ella tenía en el poder de Dios. Este tipo de fe no se basa en las circunstancias ni en lo que nuestros sentidos perciben, sino en la certeza de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. En Marcos 11:24, Jesús enseña: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este pasaje nos desafía a elevar nuestras expectativas al orar, creyendo que Dios ya está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe también implica confiar en el carácter de Dios. Muchas veces nuestras oraciones pueden no ser respondidas de la manera en que esperamos, pero esto no debe debilitar nuestra confianza. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Este versículo nos invita a recordar que incluso cuando las respuestas parecen tardar o tomar un rumbo diferente, Dios siempre está trabajando para nuestro bien y su gloria. Un ejemplo que ilustra la conexión entre la fe y la oración es la historia de Elías en el Monte Carmelo, narrada en 1 Reyes 18. Elías oró para que descendiera fuego del cielo y demostrara que el Dios de Israel era el único verdadero. Pero antes de que orara, ya estaba seguro de que Dios respondería. Su fe era tan firme que incluso llegó a burlarse de los profetas de Baal, diciéndoles que tal vez su Dios estaba ocupado. Cuando Elías oró, lo hizo con la confianza de que Dios se manifestaría, y así sucedió. El fuego descendió consumiendo el sacrificio y el pueblo reconoció al Señor como el verdadero Dios. La fe no solo fortalece nuestras oraciones, sino que también nos transforma. Nos da una perspectiva celestial en medio de las pruebas, nos llena de paz y nos permite avanzar con valentía, sabiendo que Dios está en control. En Filipenses 4:7 se describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es fruto de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios tiene el poder y la voluntad de obrar en nuestras vidas. Una de las mayores pruebas de fe en la oración es cuando enfrentamos el silencio de Dios. A menudo podemos sentir que nuestras palabras no están siendo escuchadas, pero las Escrituras nos animan a no desfallecer. En Habacuc 2:3 leemos: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esta espera activa no es una señal de falta de respuesta, sino un ejercicio de fe que nos fortalece y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios ha planeado para nosotros. Otro aspecto fundamental de la fe en la oración es la actitud con la que nos acercamos a Dios. Santiago 1:6 nos exhorta: pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Este versículo no solo nos anima a confiar en Dios, sino que también nos advierte sobre el peligro de la duda. Cuando dudamos, estamos declarando que no confiamos plenamente en el carácter o el poder de Dios, y esto puede impedir que experimentemos su plenitud. La fe también requiere acción. En Santiago 2:17 se nos dice que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que nuestras acciones ganen el favor de Dios, sino que la fe genuina siempre produce frutos visibles. Cuando oramos con fe, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras palabras reflejan esa confianza. Por ejemplo, si oramos por provisión, actuamos con gratitud, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Si pedimos sanidad, proclamamos su poder sobre nuestras vidas, incluso mientras esperamos el milagro. La fe no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que se fortalece con el tiempo, a medida que experimentamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En Romanos 10:17 se nos enseña que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto significa que cuanto más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más se fortalece nuestra fe, porque comenzamos a conocer su carácter, sus promesas y su poder. Un ejemplo claro de esto es la vida de Abraham. En Hebreos 11:8-12 se nos recuerda cómo Abraham obedeció el llamado de Dios para ir a una tierra que no conocía, confiando en las promesas divinas incluso cuando todo parecía imposible. Su fe fue probada una y otra vez, pero cada prueba lo acercó más a Dios y fortaleció su confianza. Cuando finalmente recibió el cumplimiento de la promesa, entendió que su fe no solo lo había sostenido, sino que también había sido
un testimonio de la fidelidad de Dios. La oración con fe también está directamente relacionada con nuestra identidad como hijos de Dios. En Gálatas 4, 6, 7 se nos recuerda que somos hijos y herederos de Dios. Esto significa que cuando oramos no lo hacemos como extraños, sino como hijos amados que tienen pleno acceso a su presencia. Esta verdad transforma nuestra perspectiva, porque sabemos que nuestras oraciones no caen en el vacío, sino que llegan al corazón de un Padre que nos ama incondicionalmente. Orar con fe no significa que nunca enfrentaremos dificultades o que siempre obtendremos lo que deseamos, pero sí garantiza que en medio de cualquier circunstancia podemos confiar en la bondad de Dios. En Romanos 5, 3, 5 se nos recuerda que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La fe nos permite ver las pruebas como oportunidades para crecer y nos da la seguridad de que Dios está obrando, incluso en los momentos más oscuros. A medida que oramos con fe, nuestra relación con Dios se profundiza. Comenzamos a ver su mano en cada detalle de nuestra vida y a reconocer que su plan es perfecto, aunque no siempre lo entendamos. Esta confianza nos lleva a una vida de obediencia, donde nuestras decisiones están alineadas con su voluntad y nuestras oraciones reflejan un corazón que busca glorificarle en todo. Cuando oramos con fe, no solo estamos hablando con Dios, sino que estamos entrando en una dimensión espiritual donde lo imposible se hace posible. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada le será imposible. Esta fe, aunque sea pequeña, tiene el poder de mover montañas, no porque dependa de nosotros, sino porque está arraigada en el poder infinito de Dios. La fe en la oración no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios, incluso en medio de desafíos, se inspiran a buscar al Señor y a experimentar su amor y poder. La fe no es solo un acto individual, es un testimonio vivo del carácter de Dios y de su disposición para obrar en nuestras vidas. Orar con fe nos conecta con el corazón de Dios y nos permite experimentar su poder de maneras que transforman no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra relación con Él. Es en este acto de confianza plena donde encontramos el verdadero propósito de la oración: acercarnos a Dios, conocerle más profundamente y ser transformados por su amor. La gratitud es una llave poderosa que abre las puertas del cielo. Cuando nos acercamos a Dios en oración, a menudo lo hacemos con listas interminables de peticiones, buscando solución a nuestras necesidades, olvidando algo esencial: reconocer su bondad y agradecer lo que ya hemos recibido. Sin embargo, la Biblia nos llama a orar de una manera distinta, a presentar nuestras súplicas con un corazón lleno de acción de gracias. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Este versículo nos muestra un principio fundamental: la gratitud no es solo un complemento de nuestras oraciones, sino una actitud que las transforma por completo. La acción de gracias no es un simple acto de cortesía hacia Dios, es un reflejo de fe, una expresión que reconoce su soberanía, incluso antes de que veamos las respuestas a nuestras súplicas. En Salmo 104 se nos invita: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza.
denle gracias y bendigan su nombre. Este pasaje revela que la gratitud nos introduce a la misma presencia de Dios. No se trata de una fórmula mágica, sino de un principio espiritual que alinea nuestro corazón con el de nuestro Creador. Cuando agradecemos, estamos declarando que Dios es bueno, que su amor es eterno y que su fidelidad no cambia. Esta perspectiva no solo transforma nuestras oraciones, sino también nuestra manera de ver la vida. La gratitud nos permite reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. En Santiago 1:17 leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Este reconocimiento no solo nos lleva a orar con más confianza, sino que también profundiza nuestra relación con Dios, porque entendemos que cada bendición es un recordatorio de su cuidado. El acto de agradecer también tiene un impacto en nuestro espíritu. Nos libera de la queja y la insatisfacción, llenando nuestro corazón de gozo y paz. Colosenses 3:15 nos exhorta: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz y sean agradecidos. La gratitud cambia nuestro enfoque, alejándonos de lo que nos falta y dirigiendo nuestra atención hacia todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En este cambio de perspectiva encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo puede provenir de Dios. La gratitud no solo afecta nuestras emociones, sino que también refleja nuestra confianza en el carácter de Dios. Cuando agradecemos incluso antes de recibir la respuesta a nuestras oraciones, estamos demostrando que confiamos en su bondad y en su poder para obrar a nuestro favor. Esto es lo que vemos en la vida de Jesús. En Juan 11:41, antes de resucitar a Lázaro, Jesús levantó la vista al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Esta acción nos enseña que la gratitud no es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho, sino una declaración de fe en lo que está por hacer. A través de la gratitud, nuestras oraciones también se convierten en un acto de adoración. En lugar de enfocarnos únicamente en nuestras necesidades, dirigimos nuestra atención hacia quién es Dios. El Salmo 103 nos da un modelo de esta adoración agradecida. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Este tipo de oración no solo honra a Dios, sino que también nos recuerda su fidelidad pasada, lo que nos da confianza para enfrentar el presente y el futuro. El poder de la gratitud no se limita a nuestra relación con Dios. También tiene un efecto profundo en nuestras relaciones con los demás. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado a la gratitud nos invita a buscar motivos para agradecer, incluso en las circunstancias más difíciles. No significa negar el dolor o ignorar los desafíos, sino reconocer que en medio de todo, Dios sigue siendo bueno y sigue obrando. La gratitud también nos protege del orgullo porque nos recuerda que no somos autosuficientes. Al agradecer, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, que nuestras habilidades, logros y bendiciones no son fruto de nuestros propios méritos, sino de su gracia. En Deuteronomio 8, 17, 18, Dios advierte al pueblo de Israel: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Más bien acuérdate del Señor tu Dios,
porque Él te da el poder para producir esa riqueza. La gratitud nos mantiene humildes, reconociendo que dependemos completamente de Él. Cuando cultivamos un corazón agradecido, también somos más sensibles a la obra de Dios en nuestras vidas. En lugar de esperar grandes señales o milagros, aprendemos a ver su mano en los detalles cotidianos. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Este pasaje nos invita a despertar cada día con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que cada amanecer es una nueva oportunidad para experimentar su amor. La gratitud no solo transforma nuestras oraciones, sino que también fortalece nuestra fe. Cuando recordamos las veces en que Dios ha respondido nuestras súplicas, nuestra confianza en su fidelidad crece. En Josué 4, después de que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, Dios les ordenó que levantaran un monumento con piedras para recordar su obra poderosa. Este acto no solo era un recordatorio para ellos, sino también para las generaciones futuras. De manera similar, la gratitud nos ayuda a construir monumentos en nuestra vida espiritual, recordándonos las obras de Dios y fortaleciendo nuestra fe para el presente y el futuro. Orar con gratitud también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que queremos, aprendemos a buscar lo que Él quiere. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La gratitud nos permite alinearnos con su propósito, confiando en que su voluntad es siempre mejor que nuestros planes. Finalmente, la gratitud nos prepara para recibir más de Dios. En Lucas 17, 11, 19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Este pasaje nos enseña que la gratitud no solo reconoce lo que Dios ya ha hecho, sino que también abre la puerta para recibir aún más de su gracia y bendición. Cuando oramos con gratitud, no solo estamos agradeciendo por lo que hemos recibido, sino también declarando nuestra fe en lo que Dios hará. Este acto transforma nuestra perspectiva, fortalece nuestra relación con Él y nos permite experimentar su paz y su poder de maneras que nunca imaginamos. La gratitud no es simplemente una reacción, es una decisión, una actitud que refleja nuestra confianza en un Dios que es bueno, fiel y digno de toda alabanza. En este acto de dar gracias descubrimos el verdadero propósito de la oración. No solo buscar respuestas, sino acercarnos al corazón de nuestro Creador y ser transformados por su amor. La oración es una conversación divina que transforma nuestras vidas, pero para que su poder se manifieste plenamente es crucial que esté alineada con la voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que la clave para una oración efectiva no reside en imponer nuestros deseos, sino en someterlos a los planes perfectos de nuestro Creador. En 1 Juan 5:14 encontramos una promesa que ilumina este principio. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo revela que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino también respondidas cuando se alinean con los propósitos divinos. Comprender la voluntad de Dios es un proceso que requiere intimidad con Él, porque su voluntad no siempre es evidente de inmediato. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Este llamado no solo nos invita a alejarnos de las influencias externas, sino también a permitir que nuestras mentes sean renovadas por la palabra de Dios. A medida que profundizamos en las Escrituras, comenzamos a discernir su carácter, sus promesas y sus propósitos, y nuestras oraciones se transforman. Dejamos de buscar nuestra propia voluntad y empezamos a desear lo que Él desea. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa que nuestras necesidades o deseos no importen. Al contrario, significa presentarlos con humildad, pidiendo que sean moldeados y guiados por su sabiduría. Jesús, en el jardín de Getsemaní, oró con este espíritu de rendición total. En Mateo 26:39 leemos sus palabras: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración refleja la tensión entre el deseo humano y la obediencia divina. Pero también muestra cómo la verdadera fe se somete a la soberanía de Dios, confiando en que su plan es siempre el mejor. Cuando nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios, dejan de ser simplemente peticiones y se convierten en un acto de adoración. Reconocemos que Él es el Señor de nuestras vidas, que su sabiduría es infinita y que sus caminos son perfectos. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos invita a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su voluntad, sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien y su gloria. La alineación con la voluntad de Dios no solo transforma nuestras oraciones, sino también nuestras expectativas. Cuando pedimos conforme a su voluntad, dejamos de enfocarnos en el cómo y el cuándo de sus respuestas y comenzamos a confiar en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este entendimiento nos da paz, porque sabemos que Dios no se adelanta ni se retrasa, sino que actúa en el momento exacto en que su propósito se cumplirá. La voluntad de Dios también se revela en su palabra. Las Escrituras son un mapa divino que guía nuestras oraciones y nos asegura que estamos pidiendo lo que agrada a Dios. En Salmo 119, 105 encontramos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos muestra que la Biblia no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos da claridad sobre cómo orar, de manera que nuestras palabras reflejen los deseos de Dios. Al estudiar su palabra, aprendemos a distinguir entre nuestros propios anhelos y los planes eternos de nuestro Padre Celestial. La oración alineada con la voluntad de Dios también nos libera de la ansiedad. Filipenses 4, 6, 7 nos invita a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, asegurándonos de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es una simple emoción, sino una certeza que viene de saber que nuestras oraciones están en manos de un Dios que nos ama y que siempre actúa en nuestro beneficio. Incluso cuando sus respuestas no coinciden con nuestras expectativas, podemos descansar en su fidelidad. El poder de la oración no radica en nuestra capacidad para persuadir a Dios, sino en nuestra disposición para someternos a su voluntad. En Santiago 4:3 se nos advierte: cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones deben ser motivadas por un deseo genuino de glorificar a Dios
y cumplir su propósito, no por intereses egoístas. Al examinar nuestras intenciones, permitimos que el Espíritu Santo purifique nuestros corazones y alinee nuestras palabras con el corazón de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios también implica confiar en su Espíritu para guiarnos. En Romanos 8, 26, 27 se nos enseña: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje nos asegura que incluso cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros, presentando nuestras necesidades de acuerdo con los planes de Dios. Esto nos da confianza para orar, sabiendo que no dependemos de nuestras propias palabras, sino del poder de su Espíritu. La rendición a la voluntad de Dios no significa resignación, sino confianza activa. Significa creer que sus planes son mejores que los nuestros y que su amor por nosotros es perfecto. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo nos da esperanza, sino también una base sólida para orar con fe, sabiendo que Dios siempre busca nuestro bienestar. La oración conforme a la voluntad de Dios también nos enseña a ser pacientes. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos anima a confiar en que Dios nunca se olvida de nuestras oraciones, aunque las respuestas parezcan demorarse. La paciencia no es solo una espera pasiva, sino una demostración de fe que declara que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Esta confianza nos transforma, fortaleciendo nuestra relación con Él y refinando nuestro carácter. Cuando nuestras oraciones reflejan la voluntad de Dios, también nos convertimos en instrumentos de su obra. En 2 Corintios 5:20 se nos describe como embajadores de Cristo, llamados a representar su reino en la tierra. Esto significa que nuestras oraciones no solo buscan nuestras propias necesidades, sino también el cumplimiento de los planes de Dios para el mundo. Al orar por los demás, por nuestras comunidades y por las naciones, estamos participando activamente en la realización de su propósito eterno. La oración conforme a la voluntad de Dios nos invita a un nivel más profundo de comunión con Él. Nos lleva más allá de nuestras necesidades inmediatas y nos abre los ojos a la grandeza de su plan. Al rendirnos a su voluntad, experimentamos una paz y una confianza que transforman no solo nuestras oraciones, sino también nuestra vida entera. Descubrimos que en su voluntad encontramos plenitud, propósito y la certeza de que estamos caminando en el camino que Él ha preparado para nosotros. La oración, además de ser un acto de comunión con Dios, requiere perseverancia. Aunque el tiempo de espera puede poner a prueba nuestra fe, es precisamente en esos momentos de aparente silencio donde Dios obra de manera más profunda en nuestros corazones. Jesús, en su enseñanza sobre la oración, destacó la importancia de no desmayar ni rendirse. En Lucas 18:1-8 relató la parábola de la viuda persistente, quien, enfrentando la indiferencia de un juez injusto, no cesó en su petición hasta obtener justicia. Jesús concluyó esta enseñanza diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. Este relato subraya una verdad esencial. La perseverancia en la oración
no es una muestra de debilidad, sino de confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones donde las respuestas no llegan de inmediato, la tentación de rendirse puede ser fuerte. Sin embargo, las Escrituras nos animan a seguir adelante. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta: oren sin cesar. Este llamado no significa repetir palabras vacías, sino mantener un corazón constantemente dirigido hacia Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Esta práctica no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos moldea, desarrollando en nosotros la paciencia y la fe necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. La perseverancia en la oración es un reflejo de nuestra confianza en que Dios cumple sus promesas. En Habacuc 2:3 encontramos un recordatorio poderoso. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo no solo nos invita a esperar, sino a hacerlo con la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. La demora no es un signo de su ausencia, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y nuestro carácter sea refinado. La demora en las respuestas también nos enseña a buscar a Dios por quien es y no solo por lo que puede darnos. En Salmos 27:14 se nos dice: espera al Señor, esfuérzate y cobra ánimo, espera al Señor. Este llamado a esperar no es un mandato vacío, sino una invitación a descansar en su presencia, confiando en su amor y en su tiempo perfecto. Al perseverar en la oración aprendemos a depender completamente de Él, dejando a un lado nuestras propias expectativas y confiando en que su plan es siempre mejor. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les mostró la importancia de la persistencia al incluir en el Padre Nuestro la frase: danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11. Este pedido no solo refleja una dependencia diaria de Dios, sino también un recordatorio de que necesitamos buscar su provisión continuamente. La repetición de esta petición no es un signo de falta de fe, sino una declaración de nuestra confianza en que Él es nuestro proveedor y sustentador. La perseverancia en la oración también está ligada a la fe en el carácter de Dios. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje no solo resalta la importancia de creer en Dios, sino también de confiar en que Él responde a quienes le buscan con constancia. Esta búsqueda no siempre resulta en respuestas inmediatas, pero sí nos asegura una comunión más profunda con Él. El silencio de Dios, lejos de ser un signo de su ausencia, puede ser una herramienta para acercarnos más a su corazón. En Lamentaciones 3:25-26 se nos dice: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Este pasaje nos enseña que la espera, aunque difícil, es un espacio donde Dios trabaja en nuestra vida interior, enseñándonos a confiar más en su carácter que en las circunstancias que nos rodean. La perseverancia en la oración también es una forma de declarar que creemos en el poder de Dios para transformar cualquier situación. En Romanos 12:12 Pablo nos exhorta a mantenernos gozosos en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Este llamado no niega la realidad del dolor o la dificultad, pero nos invita a responder a estas circunstancias con una fe que se aferra a la promesa de que Dios está obrando. Cuando perseveramos, demostramos que nuestra fe no está condicionada por el tiempo, sino cimentada en la eternidad de Dios. En Isaías 40:31 se nos asegura: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que en nuestra perseverancia Dios nos renueva, nos fortalece y nos equipa para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo Dios honra la perseverancia en la oración. En Lucas 11, 5, 10, Jesús relata la parábola del amigo insistente, quien a pesar de la resistencia inicial, sigue pidiendo hasta recibir lo que necesita. Jesús concluye esta enseñanza diciendo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Esta promesa no solo nos anima a perseverar, sino que también nos asegura que nuestras oraciones no caen en el vacío. La espera nos permite experimentar la gracia de Dios de una manera que no sería posible si todas las respuestas llegaran de inmediato. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos enseña que en medio de nuestras oraciones persistentes, Dios no solo trabaja en nuestras circunstancias, sino también en nuestro corazón, fortaleciéndonos y mostrándonos su poder. La perseverancia también nos enseña a depender del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros en nuestras debilidades. Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos da la confianza de que incluso cuando sentimos que nuestras fuerzas flaquean, el Espíritu Santo está obrando en nuestro favor, guiando nuestras oraciones y fortaleciendo nuestra fe. La oración persistente nos transforma, haciéndonos más sensibles a la voz de Dios y más conformados a su voluntad. En Salmos 40, 1, 2, el salmista declara: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Este testimonio no solo refleja la fidelidad de Dios, sino también el fruto de una fe que no se rinde, incluso en medio de la adversidad. Cuando perseveramos en la oración, estamos declarando que confiamos en que Dios tiene el control, que su tiempo es perfecto y que su amor es inmutable. La espera no siempre será fácil, pero es en esa perseverancia donde encontramos una comunión más profunda con Él, una fe más fuerte y un carácter transformado. Aunque las respuestas puedan parecer distantes, podemos estar seguros de que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia y que Dios, en su infinita sabiduría, responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. La oración no es solo una herramienta, es un encuentro divino, un privilegio que trasciende las palabras y nos conecta con el corazón de nuestro Creador. Al final de todo, orar no se trata únicamente de pedir, agradecer o esperar respuestas. Se trata de entrar en un espacio donde lo eterno toca lo terrenal. La oración es un acto de fe que declara que Dios no solo escucha, sino que está presente, obrando en cada detalle de nuestras vidas. Es en ese espacio íntimo donde nuestra alma encuentra reposo, donde nuestras luchas se transforman en confianza y donde entendemos que más allá de las respuestas, lo que realmente anhelamos es su presencia. La verdadera esencia de la oración radica en lo que sucede dentro de nosotros cuando oramos. Es el proceso en el que nuestro corazón es moldeado, nuestras prioridades son alineadas
y nuestras cargas son transferidas a los hombros de aquel que tiene el poder de llevarlas. Al orar, no cambiamos a Dios, sino que Dios nos cambia a nosotros. En ese acto de abrir nuestro corazón, encontramos la libertad de soltar lo que nos ata, de rendir lo que no entendemos y de confiar en lo que no vemos. La oración se convierte en un espejo que refleja nuestra humanidad, pero también un recordatorio de la gracia divina que siempre está disponible. En este viaje de oración descubrimos que las respuestas no son el objetivo final. Lo que realmente importa es la relación que cultivamos con Dios a través de cada palabra que pronunciamos y cada silencio que guardamos en su presencia. A medida que oramos, aprendemos que su amor no depende de nuestras palabras perfectas o nuestras oraciones constantes, sino de su naturaleza inmutable. La oración no es un medio para alcanzar un fin, es el fin en sí mismo, porque nos lleva a lo más valioso, comunión con el Padre. Más allá de las fórmulas y estructuras, la oración nos enseña a descansar en la certeza de que Dios es fiel. Incluso cuando no entendemos el por qué o el cómo, sabemos que Él es bueno. La oración nos permite ver la vida desde una perspectiva celestial, donde nuestras luchas tienen un propósito y nuestras lágrimas son recogidas con cuidado. En la oración encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer y la fuerza que no podemos generar por nosotros mismos. Nos recuerda que no estamos solos y que el Dios que creó los cielos y la tierra está atento a cada susurro de nuestro corazón. Al concluir este mensaje, el llamado no es solo a orar con el objetivo de ser escuchados, sino a entrar en la oración como un acto de rendición, de adoración y de confianza plena. Porque en la oración no solo encontramos respuestas, encontramos a Dios. Y ese, al final, siempre será el mayor milagro. Raindrops fall like whispers on the street. Every memory of you makes my heart skip a beat. I walk alone beneath the neon glow. Velvet rain reminds me of the love I know. Every tear reflects your face. Every drop takes me to that place. Velvet rain, wash over me. Carry the pain, set my heart free. In the quiet storm, I feel your name. Velvet rain, nothing feels the same. Streetlight shimmer, dancing on the wet ground. Every echo of laughter is the only sound. I reach for shadows that slip away. Velvet rain keeps the memories at bay. Every tear reflects your face. Every drop takes me to that place. Velvet rain, wash over me. Carry the pain, set my heart free. In the quiet
velvet